Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo asignado para presentar acerca de la eutanasia y el suicidio asistido. Los integrantes del grupo seríamos Denis Miranda, Eri Rojas y Catherine Rodríguez. Vamos a proceder a comenzar. Francis Bacon, filósofo y político inglés en el siglo XVI, fue un hombre que planteó que el ser humano debía prepararse para el momento de su muerte. Por lo tanto, definió un término que hasta hoy en día se utiliza, aunque con el paso de los años su significado ha ido variando. Dicho término es la eutanasia, que esta palabra deriva de las voces griegas eu, que significa dulce o suave, y de thanos, que significa muerte. Por lo tanto, la palabra significa muerte suave, término que Bacon definía como arte de ayudar al agonizante a salir de este mundo con más dulzura y serenidad. Hoy en día ha variado un poco y el término eutanasia hoy se conoce como muerte por piedad, o sea, una acción o omisión dirigida a causar la muerte de una persona para aliviar el sufrimiento. Entonces, se ha mantenido un poco la definición, pero ha ido variando con el paso de los años. Cuando Bacon lo inventó, pues solo existía el término eutanasia. Hoy día existen muchas clases de eutanasia. Y vamos a proceder a explicarlas. Para iniciar está la eutanasia activa, que esta se refiere a que las acciones encaminadas a poner en fin a la vida de una persona en fase terminal de una enfermedad o con gran sufrimiento de cualquier causa. En cambio, la eutanasia pasiva es la omisión de acciones ordinarias dirigidas a conservar la vida de una persona en fase terminal de una enfermedad o que esté adolorida o con dolencias físicas o también algún tipo de sufrimiento. Después está la eutanasia accidental, que es cuando se utilizan tratamientos enérgicos a dosis permitidas, acelerando la muerte de un paciente deliberado por la enfermedad grave, ¿verdad? Los que están en contra creen que no es una verdadera eutanasia, ya que carece del elemento intencional y no se han realizado acciones con fines de matar, sino que el fallecido se debe a un caso fortuito. Luego está la eutanasia interior, que es la preparación psicológica del individuo para aceptar su propia muerte. Esta tiene el objetivo de que pueda dejar de forma pacífica y aceptar su muerte como tal. La eutanasia involuntaria es cuando se realizan acciones que, sin ser esta su intención, causan la muerte de un paciente en fase terminal o que sufre. Por lo tanto, un ejemplo es cuando aplican medicamentos que aceleran o causan la muerte del paciente, careciendo del elemento intencional. Entonces, algunos plantean que es necesario definir la dosis utilizada, ya que de tratarse de una sobredosis, el elemento intencional está implícito, no siendo por lo tanto involuntaria la eutanasia. Entonces, por otro lado, la utilización de medicamentos a dosis permitidas no excesivas no constituye una eutanasia. Esto sería más un elemento accidental. Las últimas sería la eutanasia no voluntaria, que esta es cuando se realiza la eutanasia sin solicitar el consentimiento del paciente. Y la eutanasia voluntaria, que es lo contrario. El paciente consiente expresamente que se le realice la eutanasia. La eutanasia como tal tiene argumentos que hacen que su base sea más sólida, o sea, tiene como pilares, por decirlo así, basada en argumentos. Y se nos hizo importante hablar de alguno de ellos o mencionar un par. Por lo tanto, por ejemplo, el derecho de cada cual a disponer de su vida. Este argumento tiene cierta solidez, ya que es cierto que se debe respetar el derecho de cada persona a disponer de su vida, rigiéndose con lo que diga la ley. Por ello es por lo que los que protegen este argumento plantean la aprobación legal de la eutanasia, como en el caso del suicidio. Años atrás, una persona suicida se consideraba como un individuo asesino de sí mismo y era penado por atentar contra su propia vida. Hoy en día,
las sociedades de cultura occidental, por ejemplo, ven al suicida como una persona enferma mental que requiere ayuda y no sanción. Por ello se despenalizó el suicidio y hoy en día en muchos países el que atenta contra su vida recibe atención médica, centralizada en conocer las razones de por qué lo llevaron a hacer eso. Y luego buscan ayuda para aumentar la posibilidad de que no vuelva a dañarse. Las personas que están en contra mencionan que la libre disposición de la vida no se puede aplicar, ya que no existe una autodisposición de la vida, porque hay una acción externa ejecutada por otras personas. Entonces, además, técnicamente, las leyes son las posiciones de la sociedad para disponer de la vida del hombre. Entonces, si estas se vuelven más permisivas, se corre el riesgo de que se pierda el respeto por la vida, y no solo la propia, sino también de la vida ajena. Después está el derecho a una muerte digna. Esto es otro argumento. Los defensores de la eutanasia defienden que morir con dignidad es un argumento de peso, pero sería necesario definir qué es morir con dignidad. Por lo tanto, se argumenta que no es digno pasar nuestras últimas etapas de la vida como con dolores insoportables que nos hacen sufrir, y al igual que a nuestros familiares. Entonces, ¿por qué? ¿Podría verse como una manipulación de información esto? Podría, ya que existen tratamientos que son capaces de lograr el alivio para las personas con dolores, por ejemplo, ¿verdad? Y pueden emplearse con libertad. Por ejemplo, el uso de morfina y otros medicamentos similares muchas veces son planteados con sustancias que pueden acelerar la muerte y por lo tanto deben restringirse en el enfermo terminal. Esto podría ser algo ambiguo, la verdad, para las personas que no aprueban la práctica de eutanasia, ya que fácilmente los puede llevar a pensar que si el enfermo está muriendo, ¿por qué preocuparse si el tratamiento acelera la muerte a base de medicamentos? Si la misma práctica de eutanasia es un método para acelerar la muerte. Entonces, de tal manera, esto termina siendo un planteamiento muy defensorio de parte de ambas partes, porque tiene muy buenos argumentos. Luego estaría el evitar el sufrimiento. Es otro argumento de peso para las personas que no aceptan el método de eutanasia, ya que piensan que acelerar la muerte no es la única manera de aliviar. Existen muchas otras y el cariño de los que nos rodean es una de ellas, por ejemplo. Tal vez una de las más importantes, por ejemplo, ¿verdad? También como anteriormente comenté en el argumento anterior, ¿verdad? La utilización de medicamentos es otra opción para las personas que se apoyan en el uso de la eutanasia. Consideran que el acelerar tu muerte con esta práctica evita llegar a las etapas de mayor sufrimiento o acabar con el sufrimiento de las etapas actuales. Otro argumento de valor sería el evitar que los familiares sufran durante la agonía. Algunas personas consideran que la agonía es un tránsito, por decirlo de alguna forma, para preparar a los familiares en la aceptación de la muerte. Algunos especialistas creen que la muerte inesperada de un ser querido es más dañina que una muerte lenta, donde nos acostumbremos a la idea de la muerte y la aceptemos, ¿verdad? Por ejemplo, el familiar que te quiere procura compartir la agonía y esta es una forma de mostrar amor. Entonces, obvio, esto es un punto de vista para algunos, porque para otros el hacer pasar a tus seres queridos por todas las etapas de la enfermedad de alguien, aún sin ser los afectados por la enfermedad, resulta desgastante y bastante fuerte, hasta difícil, ¿verdad? No muchos pueden soportar ver cómo un ser querido poco a poco es demacrado por una enfermedad. Y en el peor de los casos, como familiar, el que te toque decidir si ya es hora de desconectarte a tu ser, es una decisión muy, muy difícil, la verdad. Por eso es que las personas que proponen la opción de eutanasia lo proponen con el pensamiento, ¿verdad?, de evitar que sea una carga fuerte o económica o sentimental para su familia. Y de último estaría el ahorro de recursos, que es evidente que este argumento tiene como base que matar a una persona antes de tiempo permite ahorrar recursos para utilizarlos en otras personas que pudieran obtener mayor beneficio.
Pero bueno, las personas en contra argumentan que las personas sigan todos sus tratamientos como un esfuerzo por sobrevivir. Y las personas que están a favor argumentan que no es necesario malgastar medicamentos y recursos escasos en tratamientos que al fin y al cabo solo retrasan lo inevitable, que es morir, ¿verdad? Porque lo que están haciendo al ingerir tratamientos o medicamentos es como ir retardando lo inevitable, ¿verdad? Eso sería todo de mi parte. Vamos a continuar, compañero Denis. Ok, luego vendría lo que es el panorama de la eutanasia en Costa Rica. Como ya lo explicaba el compañero, existen posiciones diferentes en cuanto a este tema, que incluyen más que todo aspectos religiosos aquí en Costa Rica, que he podido ver, eh, económicos, personales, que pues provocan que este sea un tema muy muy polarizado. Con polarizado lo que quiero decir es que hay diferencias de pensamiento en diversos sectores de la sociedad, ¿verdad? Pero hay algo que se puede pues realizar más o todos debemos seguir, que es la ley. En Costa Rica básicamente no se ha aprobado esto porque existen gran cantidad de artículos y de normas que defienden sí o sí a la vida humana, eh, desde su nacimiento, su formación, hasta pues etapas finales, ¿verdad?, de enfermedad, que lo que hacen es siempre darle esa prioridad, no como sucede quizá en otros países, que ya existen pues normas que en realidad le dan el poder al ser humano de decidir sobre qué está bien, qué está mal y quién puede morir, quién puede vivir. Aquí en Costa Rica básicamente tenemos dos artículos. Uno de la Constitución Política, que es el 21, que dice que la vida humana es inviolable. Entonces, la vida humana se puede, eso se puede entender de muchas maneras, digamos. Eh, para el país, digamos, la vida no se negocia en ningún aspecto. Incluso se defiende por el hecho de que somos seres humanos, ¿verdad? Ahora bien, centrándonos en la parte de una enfermedad terminal, pues existen gran cantidad de recursos, como lo son instituciones como la Caja del Seguro Social, que le dan la atención al enfermo desde momentos en que se descubre su enfermedad hasta las partes finales. Actualmente existe lo que son los cuidados paliativos, que es una medicina, una especialidad que lo que hace es que se le da el seguimiento al enfermo, aunque se sepa de que sus probabilidades de vida son demasiado pocas, digamos, pero siempre está ahí. De hecho, hay una sección de esas en cada hospital, al menos eh, de carácter público, igual pienso que privado también, que lo que hace es regular, o sea, o defender, digamos, con hechos concretos lo que propone la Constitución en su artículo 21. Se han presentado proyectos de ley, ¿verdad?, para que la eutanasia, como bien decía el compañero, sea aprobada por motivos tanto paciente, motivos de peso de paciente a familia y de familia a paciente. ¿Qué quiero decir con paciente a familia? De que tal vez en vida, tal vez, perdón, en una vida que está consciente, que están sus cinco sentidos, tiene esa capacidad de decidir y de reaccionar de si le quiere provocar ese sufrimiento o esa carga o ese desgaste a su familia, ¿verdad? Obviamente que su familia respete su decisión, a como también familia paciente, relación familia-paciente. ¿Qué quiere decir con eso? De que ellos respeten. Entonces, se ha propuesto todo eso desde un carácter o desde un plano, un contexto jurídico por parte de algunos diputados. En el caso del año 2018, se, se propuso, ¿verdad?, una ley, se crearon una ley básicamente o textualmente que se denominó la ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal, pero esto fue archivado por la siguiente razón.
puedes pasar la diapositiva. Digamos lo que es el Código Penal en todos los países, ¿verdad? Y hay una parte que da mucho énfasis a lo que es el homicidio por piedad, que es el artículo 116. Entonces se los voy a leer textualmente, que dice lo siguiente: se impondrá prisión de 6 meses a 3 años al que, movido por un sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable, ante el pedido serio e insistente de este, aun cuando medio vínculo de parentesco. Esto es fácil de entender. Para poner un ejemplo cotidiano, tiene un enfermo muy grave en casa o en el hospital, por lástima, por pobrecito, por que no sufra, se le corta algún tipo no sé, respirador artificial, medicamento, o todo, con el único fin de cortarle su vida, de cortarle el sufrimiento. Esto es altamente penado por la ley. De hecho, no tiene motivo actualmente en Costa Rica alguno de matar a una persona. Aún que exista un parentesco, aún que exista la posibilidad de que esa persona sea el papá, el hermano, el tío, alguien de mucha confianza, no hay un motivo medio, ¿verdad?, para que la eutanasia, digamos, sea pues aprobada. Esto basándonos en estos dos artículos y también en los derechos que pues existen, ¿verdad? Ya no solo aquí en Costa Rica, sino en estipulados a nivel internacional, que defienden totalmente lo que es la vida humana. Pues ahorita, para ir concluyendo, en Costa Rica no es aprobado, no es legal la eutanasia, ni cortarle la vida a algún enfermo, ¿verdad?, premeditadamente, solo para aliviar algún tipo de carga o algún tipo de pues, sentimiento que indique que, o sea, nosotros estamos altamente conmovidos por eso, por alguna enfermedad terminal. A continuación, la compañera Catherine se encontrará en la parte del sentido. Bueno, buenas tardes. Ya mis compañeros hablaron un poco lo que es la eutanasia. A mí me toca explicar lo que es el suicidio asistido. Tal y como su nombre lo indica, es la decisión personal del individuo de terminar con su propia vida. En este caso, el paciente cuenta con algún tipo de ayuda especializada que le brinda una persona encargada o, digamos, que tiene mucho conocimiento para que la persona logre tal finalidad. Es importante mencionar que pese a los grandes avances tecnológicos dentro del área de la medicina, que han permitido prolongar la vida física de aquellos pacientes diagnosticados con algún tipo de enfermedad degenerativa o terminal, no se garantiza que el paciente obtenga una mejor calidad de vida debido a que sufren de mucho dolor o no llega a curar del todo la enfermedad. Como lo mencionaron anteriormente los compañeros, en Costa Rica está prohibida la práctica tanto de la eutanasia como del suicidio asistido. Según el artículo 21 de la Constitución Política, por lo tanto, se considera como muerte digna el derecho del enfermo de recibir fármacos, tratamientos y la atención médica necesaria para disminuir el dolor hasta que llegue a fase terminal y ya no pueda continuar con su vida. Y tal y como lo dicta el artículo 36 del Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos en Costa Rica, que dice lo siguiente. Vamos a leer un poco sobre lo que es el artículo 36. Toda persona tiene derecho a morir dignamente. Por consiguiente, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos deberán ser proporcionales a los resultados que se pueda esperar de ellos. El médico procurará siempre aliviar el sufrimiento y el dolor del paciente, aunque con ello haya riesgo de abreviar la vida, ante la inminencia de una muerte inevitable, a pedido del paciente en plena capacidad y estado de conciencia,
es ilícito que el médico tome la decisión de no aplicar tratamientos que procuren únicamente la prolongación precaria y penosa de la existencia, debiendo procurar al enfermo los cuidados paliativos inherentes a la dignidad de todo ser humano hasta el final de sus días. Así como lo mencionaban los compañeros anteriormente, en Costa Rica es prohibido que algún paciente enfermo de alguna, digamos, enfermo tenga que, o un médico tenga que aplicarle algo para que lo ayude a morir más rápido. Es penado y se considera ilegal. ¿Puedes pasar la diapositiva? Existen derechos humanos frecuentes en relación con los enfermos terminales, dentro de los cuales encontramos el derecho a la salud, que tiene como propósito hacer efectivo el derecho a la vida, porque este no protege únicamente la existencia biológica de las personas, sino también los demás aspectos que de ellos se derivan. Tenemos el derecho a la no discriminación, en donde todo individuo tiene el derecho a no ser discriminado debido a su raza, color, religión, sexo, lengua, opinión político o por no pertenecer al origen nacional. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado la siguiente expresión. En otras condiciones, los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos también debe abarcar el estado de la salud. Así, los enfermos terminales tienen el derecho al acceso a los tratamientos en cualquier otro entorno. El derecho a la confidencialidad, que este derecho está relacionado con el derecho a la autonomía y protege la privacidad de las personas. Entonces, toda la información relativa al estado de salud de esa persona enferma, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y cualquier otra información de carácter personal son consideradas confidenciales. El derecho a la integridad personal, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, consagrando de esta manera el derecho a la integridad personal. Asimismo, este artículo desarrolla el concepto de tortura, que también hace referencia a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El derecho a la autonomía, que el derecho a la autonomía es el que tiene el paciente a decidir sobre su propia vida y no solo sobre el desarrollo de esta. El derecho a una muerte digna, que este derecho es fundamental y está ligado mucho a la autonomía también. Para algunas personas, el derecho a morir dignamente implica el derecho a morir sin dolor, ya sea por una inyección o algún tipo de medicamento que ayude a eliminar la agonía. Pero en Costa Rica o en cualquier otro país donde no se haya aceptado la eutanasia, el derecho a morir dignamente consiste en aplicar el medicamento necesario que necesitan las personas enfermas para terminar lo que les resta de vida. Y eso es eso. Para finalizar, planeamos dar nuestras conclusiones ya basado en todo lo que investigamos, además de las que ya vimos en el trabajo escrito. Estas ya son más personales, por decirlo de alguna forma. De mi parte, como lo que yo investigué estaba muy focalizado en un punto de vista de ambos bandos, de la gente que lo defiende y la gente que va en contra, considero que lo más óptimo es también dar una conclusión por bando. Y al menos para mí, las personas que están en contra, de cierta forma, lo que están es pidiendo que las personas practiquen la ortotanasia, que la ortotanasia significa, ¿verdad?, tener una muerte a su tiempo, cuando llegue la hora, sin buscar alguna forma de acelerarla, pero sin prolongarla.
Y para las personas que están a favor de la eutanasia, la verdad es que para ellos, basándome en las entrevistas que hice y en todo lo que he investigado, veo que estas personas ven esta práctica como un acto de compasión con el único fin de evitar el sufrimiento propio y el de sus seres queridos. No lo ven como algo penoso por haberse rendido. De hecho, es meramente un acto de compasión. Al igual que las personas que están en contra lo ven como un acto de compasión el intentar irse de forma justa, tal vez, o cuando ya te toque, porque te toca, no porque vos lo estás decidiendo, te estás rindiendo. Para mí esas serían mis conclusiones intentando defender ambos bandos. Ok, No sé los compañeros quieren dar su conclusión. sí, en lo personal, digamos, considero que las leyes están claras, ¿verdad? Ya analizando lo que es la parte de la opinión y de las personas, médicos especialistas, nosotros mismos como estudiantes, pero está la ley, ¿verdad? Está muy claro que actualmente no es legal aplicar la eutanasia en el país, el suicidio asistido, perdón. Basándonos en estos artículos, que está muy claro, es el 21 de la Constitución y el 116 del Código Penal. Sí, opinión personal, creo que obviamente están lo de los artículos y la ley, todo lo que es toda esta parte jurídica, pero también ha pesado mucho en pues, no hacer otro tipo de gestiones, ¿verdad? Para que o sea una realidad aplicar la eutanasia, porque en Costa Rica, como sociedad, aún existe, como bien decía, lo que es el pensamiento, una sociedad que es muy conservacionista, que se rige en sus principios religiosos y no sé, es como muy afectiva, por así decirlo. Entonces también como que gran parte de esa polarización que hay y también otras personas que tienen una mentalidad más abierta, que razonan desde un punto de vista bioético, que no involucran otros temas, entonces pues por ahí se da esa división. Pero a nivel personal considero de que como sociedad nos corresponde apegarnos a las normas que actualmente se rigen y pues de tratar de evaluar si cabe o no la posibilidad, o más bien si nosotros como personas aprobaríamos o no este tipo de prácticas. Bueno, tal como lo decían mis compañeros, en Costa Rica es prohibido la eutanasia y el suicidio asistido basado en el artículo 21 y por lo tanto lo que queda es apegarse al código 36, donde la muerte digna aquí en el país se considera a la aplicación de fármacos que ayuden a mejorar la calidad de vida del paciente. Y cabe destacar que aunque hayan pensamientos críticos diferentes, no solo en la parte bioética, porque hay personas que están a favor de la eutanasia y el suicidio asistido, recae mucho lo que es el tabú en las personas. Entonces, con el tiempo, supongo que en algún momento va a volver a tirarse a debate lo que es la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido. Y todo ya será, digamos, definido a base de leyes y si están a favor o en contra. Bueno, eso sería todo, profesor. Le agradecemos el tiempo.